Bienvenidos a el podcast Crónicas Pasadas, junto con Carolina Bracamonte, Eduardo Preciado, Jesús Castañeda, Daniel Chaires y Heriberto Figueroa, el cual se hablará mayormente sobre México y España. El primer tema que desglosaremos en este podcast y estaremos dando nuestra opinión será el virreinato, en especial el cómo surgió y qué fue lo que sucedió durante su desarrollo. Pero primero tenemos que hablar sobre qué es un virreinato. En pocas palabras, es una división territorial de un reino, una monarquía gobernada por un virrey. Dicho esto, hablemos del virreinato en España. El virreinato ocurre después del triunfo de Hernán Cortés sobre la conquista de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521. Aquí, los españoles construyeron el centro político y administrativo de la Nueva España. La etapa del virreinato tuvo una duración de 300 años. La Nueva España se originó gracias a la conquista que hubo en Mesoamérica. Asimismo, se creó el mestizaje, en consecuencia de convivencia entre españoles, indígenas. También hubo aportaciones de los esclavos traídos de África, aunque estas fueran mínimas. Los dos grupos españoles, peninsulares y criollos, eran los que dominaban. La cultura de estos grupos fue la base para las prácticas que se harían en Nueva España. La organización política estaba bajo la autoridad del rey de España, el cual nombró a Hernán Cortés para que se hiciera cargo de todo. Los conquistadores respetaron el sistema gubernamental de los indígenas, así que se mantuvieron los mandos. También se mantuvo el tributo y la organización. En 1535, el rey español nombró a un virrey para que estuviera al mando en Nueva España. Así fue como empezó el virreinato, con la siguiente organización: un rey, Consejo de Indias, Casa de Contratación de Sevilla, virrey, audiencia, gobernadores y el ayuntamiento. En cuanto a la economía en esta etapa, se regía por minería, ganadería, agricultura y comercio. Los españoles trajeron nuevas semillas y herramientas para mejorar la agricultura, así como nuevas especies de animales. La minería era desde el principio un objetivo que tenían los españoles. En el siglo XVI, en territorios americanos, pudieron encontrar yacimientos de plata y oro. La minería fue la actividad más grande en la época del virreinato. Para cerrar brevemente de este tema, nos enfocaremos en qué es lo que hubiera pasado si los españoles jamás hubieran conquistado México. Primeramente, algo que es lo más seguro de que pudiera haber sucedido es con la ausencia de la influencia española. Los culturistas indígenas pudieron haber continuado su desarrollo. Quiere decir que las culturas posclásicas, como aztecas o mixtecas, mayas, etc., pudieron haber tenido una versión más avanzada en su sociedad, tecnología, sistema político y administrativo, aunque siguiendo sus tradiciones y usando los recursos que encontraban. También no se pudiera haber producido el mestizaje y las culturas pudieron haberse mantenido intactas. No nos podemos olvidar de otros países también podrían haber conquistado a México. Francia es un buen candidato. El dominio que pudo haber tenido Francia pudo haber influido al momento de la Revolución Mexicana. Tal vez pararla o reprimirla y tener una historia totalmente diferente. Y ahora, volviendo al tema sobre el virreinato, nunca se han preguntado el por qué los indígenas no decidieron cambiar después de que acabara el virreinato. Poder volver a su antigua cultura, aunque no existe una razón clara, nosotros creemos que debido a la influencia que dejaron los españoles dentro de Mesoamérica, es algo que a la larga se fue convirtiendo en algo esencial ahí. La nueva tecnología, nuevas plantas, ganado y la organización política, creemos que fue una mejora en la evolución en Mesoamérica. Entonces, no les convenía volver hacia atrás, aunque no se conservara de manera esencial. Hubo cambios, pero muchos aspectos de la colonia española que continuaron siendo parte importante de la identidad mexicana. Pero de todo esto, ¿qué fue lo que más se quedó adentro? Lo que hoy en día es lo que más hace distinguir del México de antes del virreinato al que es hoy en día. Definitivamente seguía la organización política y social que tenía la colonia de España.
Asimismo, la religión católica fue algo que introdujeron los españoles en la evangelización, y es algo que es muy notable que se sigue conservando en el México presente, haciendo a un lado la religión politeísta que se tenía desde antes. La lengua española es un factor que no se debe pasar muy por encima, pues les enseñaron el español y es el idioma usado en la actualidad en México. La religión y educación era uno de los objetivos principales que tenían los españoles cuando ocurrió el virreinato, con el propósito de poder cambiar a los indígenas en su cultura y pensamientos, cambiar su mentalidad a la de un español, aunque claro, esta no se pudo lograr al 100%, la cultura natal de los indígenas sigue haciendo presencia voluntaria o involuntariamente. Si esto se hubiera podido lograr, México no sería México, sería solamente otro territorio de España. Para el último tema hablaremos sobre qué fue lo que tuvo que ver la iglesia con todo esto. ¿Cómo fue que influyó? Primero que nada, en el periodo de la colonia, la iglesia fue algo que tenía bastante poder. Colaboraba bastante con el gobierno español, sobre todo en el reparto de tierras y en la organización social. Se presentaba en lo artístico de la construcción de iglesias y catedrales. Había distintos estilos de construcción. También influyó en las pinturas y monumentos. La iglesia siguió presente incluso después de que los mexicanos se pudieran independizar de los españoles, tomando grandes decisiones económicas, formando parte de la educación y en la cultura, lo cual conformaba la sociedad. Ya después, entre siglos XIX y XX, establecieron reformas para limitar el poder que tenía la iglesia, sobre todo economía y político. Para poder cerrar este podcast, daremos un breve resumen de lo que se comentó en todo esto. Los españoles influyeron bastante en lo que hoy se considera México, y eso se puede notar bastante. El periodo donde se presentaron más cambios fue durante el virreinato, teniendo una influencia bastante grande y difícil de ignorar. También hay que decir que los españoles trajeron tanto cosas buenas, tanto como cosas malas, pero sigue habiendo cultura prehispánica. Eso es lo que se diferencia de ser México a ser otro territorio de España. Eso sería todo por este podcast. Gracias.